Mariana López nació en una pequeña casa de lámina y ladrillo en Iztapalapa. Su madre, doña Teresa, había trabajado toda su vida como sirvienta en una residencia del Pedregal. Desde niña, Mariana la veía salir antes del amanecer, con los zapatos gastados y la mirada cansada, pero con una dignidad que nadie podía arrebatarle. «Algún día no vas a tener que limpiar casas ajenas, hija», le decía Teresa mientras doblaba la ropa recién lavada. «Tú vas a tener una oficina, una silla bonita y un jefe que te respete». Mariana sonreía, aunque en su corazón no creía que eso pudiera ser cierto. En la escuela, los demás niños se burlaban de ella. La hija de la sirvienta, le gritaban cuando llegaba con su lonchera de plástico. Nunca usó los zapatos que estaban de moda, ni tuvo cuadernos con dibujos coloridos. Aún así, estudiaba con empeño, y sus notas siempre eran las mejores. Un día, la maestra Patricia la llamó al frente y le dijo: «Eres la única que entendió el problema de matemáticas, Mariana. Tienes talento. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Esas palabras fueron como un refugio. Le dieron fuerza para seguir adelante, aunque el acoso no cesaba. Aprendió a callar, a observar y a responder con excelencia. Cuando terminó la preparatoria, no pudo ingresar de inmediato a la universidad. Su madre enfermó y el dinero no alcanzaba. Así que aceptó un trabajo de secretaria en una empresa de logística. El edificio quedaba en Paseo de la Reforma, un lugar que hasta entonces solo conocía por las postales. El primer día, llegó con una blusa blanca impecable y una falda modesta. Caminó entre los empleados que la miraban con curiosidad. «Debe ser nueva», murmuraron algunos. Otros la miraban con desdén. A pesar de todo, Mariana mantenía la cabeza erguida. Su jefe directo, el licenciado Rivas, le entregó una pila de documentos. «Esto tiene que estar digitalizado antes del mediodía». «Sí, licenciado», respondió ella con voz firme. Trabajó sin descanso, y antes del mediodía ya tenía todo terminado. Cuando Rivas lo revisó, arqueó una ceja. «¿Ya lo hiciste todo?» «Sí, señor». «Revise si algo falta». «No, está perfecto», admitió él, sorprendido. «No pensé que pudieras hacerlo tan rápido». Con el tiempo, su eficacia despertó la envidia de algunos compañeros. «Seguro tiene palancas», decían a escondidas. «O le coquetea al jefe», susurraban otros. Mariana los ignoraba, concentrándose en cumplir su trabajo con precisión. Por las noches, llegaba a casa exhausta, pero con una sonrisa. Su madre seguía siendo su fuerza. «¿Cómo te fue, hija?» «Bien, mamá. Creo que empiezo a gustarles mis reportes». «Eso es, mi niña. Que tu trabajo hable por ti». Esa rutina se mantuvo por años. Hasta que una mañana, algo cambió. El guardia de seguridad subió apresurado a su escritorio. «Señorita López, el CEO quiere verla en su oficina». «¿A mí?», preguntó, sorprendida. «Sí, personalmente». Mariana sintió un vuelco en el pecho. Nunca había hablado directamente con don Ricardo de la Vega, el fundador de la empresa. Se acomodó el cabello, respiró profundo y tocó la puerta del despacho. «Adelante», dijo una voz grave. El hombre, de cabello canoso y porte distinguido, la observó con una mezcla de curiosidad y melancolía. No estaba solo. A su lado había un hombre trajeado, con un portafolio negro. «Siéntese, señorita López», dijo el abogado. «Mi nombre es licenciado Herrera. Represento a una firma que lleva años trabajando con el señor de la Vega». Mariana obedeció, confundida. El abogado abrió el portafolio y sacó un sobre lacrado. «Este documento le pertenece», explicó. «Es una notificación testamentaria». Ella lo miró sin comprender. «¿Testamentaria? No entiendo». «Léalo, por favor». Mariana rompió el sello con manos temblorosas.
Al leer el contenido, su respiración se volvió entrecortada. El documento indicaba que el señor Ricardo de la Vega, fundador de la empresa y dueño de la casa donde su madre había trabajado toda su vida, le dejaba como herencia un paquete de acciones del 20% de la compañía. Debe haber un error, murmuró. Yo no tengo relación con él. El abogado intercambió una mirada con el empresario. Es verdad, dijo don Ricardo con voz quebrada. No me conoces, Mariana, pero soy tu padre. El silencio llenó la habitación. Ella sintió que el mundo se detenía. Su mente se llenó de imágenes confusas, su madre, los años de carencias, las veces que escuchó que el patrón del Pedregal era un hombre poderoso. No puede ser, balbuceó. Tu madre nunca quiso que lo supieras, continuó él. Me equivoqué al no reconocerlas. Pero ya es tarde. Estoy enfermo y pronto me iré. Quiero que tú y tu madre tengan un futuro digno. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mariana. No sabía si sentir rabia, tristeza o alivio. Solo alcanzó a preguntar. ¿Mamá lo sabe? Sí. Y me perdonó antes que tú leas esta carta. Cuando salió de la oficina, el cielo gris de la ciudad parecía más pesado que nunca. Caminó por la acera con el sobre entre las manos, sin saber que ese día marcaría el inicio de una nueva vida, una llena de pruebas, verdades dolorosas y redención. Mariana llegó esa tarde a su casa con el rostro pálido y las manos heladas. El sobre que llevaba en la bolsa de su abrigo parecía arderle en el pecho. Su madre, Teresa, estaba sentada en el pequeño sillón del comedor, tejiendo una bufanda azul. Al verla, sonrió con dulzura, pero al notar su expresión, la sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con voz preocupada. Tienes la cara como si hubieras visto un fantasma. Mariana respiró hondo. Se sentó frente a ella, sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa. Hoy me llamaron a la oficina del CEO, el señor de la Vega. Teresa soltó el tejido, y los hilos cayeron al suelo. ¿Ricardo te llamó?, susurró, apenas audible. ¿Tú sabías? Mariana la miró fijamente. ¿Sabías que él es mi padre? El silencio llenó el pequeño cuarto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador viejo y el corazón de Mariana latiendo con fuerza. Teresa bajó la cabeza. Sí, hija, lo sabía. ¿Y nunca me lo dijiste? La voz de Mariana se quebró. Pasamos hambre, mamá. Me insultaron por ser la hija de la sirvienta, y tú callaste. Teresa empezó a llorar. Yo quería protegerte, mi amor. No quería que crecieras con la sombra de un hombre que nos abandonó. Cuando supe que estaba casado y tenía otra familia, juré no volver a verlo. Mariana apretó los puños. Sentía una mezcla de rabia y compasión. Hoy me dijo que está enfermo. Que me deja parte de su herencia. ¿Qué dijiste? Teresa levantó la vista, sorprendida. Acciones de la empresa. Dice que quiere reparar lo que hizo. La madre se quedó inmóvil. Luego, entre lágrimas, murmuró. Ese hombre cometió muchos errores, pero siempre te miró desde lejos. Cuando trabajaba en su casa, a veces se asomaba a verte jugar en el jardín. Yo lo veía, pero fingía no notarlo. Quizá ahora busca redimirse. Mariana no respondió. Se levantó y miró por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Le pesaba la verdad como si una montaña se le hubiera caído encima. Esa noche no durmió. Releyó la carta una y otra vez. En ella, su padre le pedía perdón y le ofrecía la oportunidad de integrarse a la empresa, no como secretaria, sino como parte del equipo directivo. Le prometía un futuro diferente, no por compasión, sino por justicia. Al amanecer, se vistió y fue al hospital donde trabajaba un médico amigo de su madre. Había notado el cansancio constante de Teresa, su tos persistente. Tras varios exámenes, el diagnóstico llegó: insuficiencia renal avanzada.
El doctor fue claro. Necesitará un tratamiento costoso y constante. Si no se atiende pronto, su salud empeorará. Mariana sintió que el mundo se derrumbaba. En su mente, las palabras del abogado resonaron: esta herencia puede cambiar su vida. Esa tarde regresó a la empresa. Subió al piso más alto, donde el abogado la esperaba. Licenciado Herrera, dijo ella, con voz más firme. Acepto la herencia. Pero no por él, sino por mi madre. El abogado asintió con comprensión. Lo entiendo, señorita López. En ese caso, debo acompañarla a firmar los documentos. El señor de la Vega también desea hablar con usted nuevamente. Entraron al despacho. El empresario estaba sentado junto a una ventana, visiblemente débil. Al verla, sonrió con tristeza. Sabía que volverías, dijo con voz temblorosa. Lo hago por mi madre, contestó Mariana. Lo sé, y eso me enorgullece. Tiene su carácter. Teresa siempre fue fuerte. Ella guardó silencio. El abogado colocó los documentos sobre la mesa. Estas son las acciones, y aquí está la carta de reconocimiento. A partir de hoy, es oficialmente accionista del grupo. Mariana firmó con manos firmes. Mientras lo hacía, su padre la observaba con ojos húmedos. No sabes cuánto deseé que llegara este día. Tienes talento, hija. La empresa necesita personas como tú. Hija, repitió ella, con una mueca de dolor. Esa palabra llega muy tarde. Él asintió. Lo sé. Pero déjame creer que, al menos al final, hice algo bien. Salió de la oficina con la sensación de haber cerrado un círculo. Aunque la herencia era real, el peso emocional era abrumador. En los días siguientes, los rumores se esparcieron entre los empleados. Algunos la felicitaban con hipocresía, otros murmuraban que había seducido al jefe viejo. Una tarde, su compañera de área, Patricia, se acercó con una sonrisa fingida. Vaya, Mariana, no sabía que eras tan cercana al jefe. Ahora entiendo por qué siempre te ascendían tan rápido. Mariana la miró sin responder. No necesito justificarme contigo, Patricia. Yo trabajo, tú hablas. Así está repartido el esfuerzo. La otra se quedó muda. Por primera vez, Mariana no sintió miedo. Empezaba a comprender que el respeto no se pide, se gana. Esa noche, al llegar a casa, su madre la esperaba con una taza de té. ¿Firmaste?, preguntó. Sí, mamá. Ahora somos dueñas de una parte de la empresa. Tu padre quiso enmendar su error, hija. No lo juzgues tan duro. Intento hacerlo, pero duele. El perdón es el único camino que libera. Yo lo aprendí a la fuerza. Mariana la abrazó con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su esfuerzo, las humillaciones y los años de trabajo habían tenido un propósito. No sabía lo que vendría después, el rechazo de sus nuevos hermanos, la batalla por demostrar que merecía estar en la mesa de decisiones y la lucha constante por mantener su dignidad intacta. Pero en ese momento, mientras sostenía las manos frías de su madre, juró que honraría el nombre que ahora llevaba, no por el hombre que la había abandonado, sino por la mujer que nunca la soltó. El edificio principal de la Vega Logistics lucía imponente aquella mañana. Mariana subió en el ascensor con un nudo en el estómago. Desde ese día, ya no era una simple secretaria, había sido nombrada accionista minoritaria y miembro del equipo ejecutivo de desarrollo administrativo. Pero detrás de esa nueva placa dorada en la puerta, la esperaban miradas frías y cuchicheos en los pasillos. Al llegar a la sala de juntas, el ambiente era tenso. 3 hombres y una mujer, los hijos legítimos del señor de la Vega, la observaban con desdén. Vestían trajes caros, relojes brillantes y sonrisas cargadas de hipocresía. El mayor, Julián, fue el primero en hablar. Así que tú eres la famosa señorita López. ¿La hija escondida?
Prefiero que me llame Mariana, respondió ella con calma. Estoy aquí para aportar, no para discutir el pasado. Aportar, repitió con ironía su hermana, Elena. Claro, después de heredar una parte de lo que construimos toda la vida. El silencio fue pesado. Mariana sintió como la herida de su origen volvía a sangrar. No elegí mi nacimiento, dijo con firmeza, pero puedo elegir lo que hago con él. El más joven, Rodrigo, intervino con tono burlón. Veremos cuánto duras. Este no es un escritorio de secretaria, querida. Aquí se toman decisiones, no se sirven cafés. Mariana lo miró sin perder la compostura. Me gusta el café, Rodrigo. Pero me gustan más los resultados. Un murmullo recorrió la sala. El licenciado Herrera, presente como mediador, pidió que iniciaran la reunión. Durante 2 horas, Mariana escuchó, tomó notas y participó con ideas precisas. Su experiencia en los procesos administrativos la hacía entender mejor que nadie el funcionamiento interno. A cada objeción de Julián, respondía con argumentos claros. Cuando terminó la junta, Elena murmuró al salir. Tiene cerebro, lo admito. Pero no tiene clase. Mariana fingió no oírla, aunque por dentro se le partía el alma. Aquel mundo estaba lleno de apariencias, y ella, hija de una sirvienta, era la intrusa. Esa tarde, fue al hospital a visitar a su madre. Teresa se veía más pálida, pero su sonrisa seguía viva. ¿Cómo te fue, hija? Mal y bien a la vez. Me miran como si no perteneciera allí. Porque no te conocen, respondió Teresa con serenidad. Cuando te vean trabajar, entenderán quién eres. No es tan fácil, mamá. Es como si todos esperaran que me equivoque. Entonces no les des ese gusto. Recuerda lo que te enseñé, la humildad abre puertas que el orgullo cierra. Mariana la abrazó con fuerza. Era su fuente de paz en medio del torbellino. Los días siguientes fueron una prueba constante. Cada propuesta que hacía en las juntas era puesta en duda por Julián o corregida sin motivo por Elena. En los pasillos, algunos empleados comentaban a escondidas. Dicen que es hija del jefe, pero no reconocida. Se nota que no es de nuestro nivel. A ver cuánto dura. Mariana escuchaba todo y seguía adelante. Llegaba antes que nadie, revisaba informes, organizaba reuniones y resolvía conflictos. Poco a poco, algunos empleados empezaron a admirarla en silencio. Una mañana, mientras revisaba los balances del trimestre, el director financiero se acercó. Señorita López, el informe que presentó es impresionante. Encontró errores que pasaron por alto hasta los auditores. Gracias, licenciado. Solo hago mi trabajo. Hágalo siempre así, y ganará su lugar sin importar su apellido. Esa noche, de regreso a casa, Teresa le esperaba con una sopa caliente. Te ves cansada, hija. Es agotador. No me aceptan, pero tampoco pueden ignorarme. Eso significa que ya estás dejando huella, dijo la madre con ternura. Y cuando uno deja huella, siempre hay quienes tratan de borrarla. Mariana sonrió débilmente. ¿Sabes? A veces quisiera rendirme. No lo digas ni en broma, respondió Teresa, tomándola de las manos. Eres el fruto de mi esfuerzo y del arrepentimiento de tu padre. Si tú te rindes, su historia no tendrá sentido. Pasaron las semanas. Mariana se acostumbró a los murmullos, a las sonrisas fingidas y a la soledad de su nuevo cargo. Hasta que una tarde recibió una llamada urgente. Su padre había empeorado. Corrió al hospital. En la habitación blanca, don Ricardo yacía débil, conectado a un respirador. Los hijos legítimos estaban ahí, todos con rostros tensos. Cuando Mariana entró, Julián murmuró. ¿Qué hace ella aquí? Lo mismo que tú, respondió ella. Despedirse de su padre. El empresario abrió los ojos al oír su voz. Mariana.
Ella se acercó, conteniendo las lágrimas. Aquí estoy. Gracias por aceptar lo que te dejé. No lo hice para dividir a mis hijos, sino para unirlos. Papá, descansa, susurró, y por primera vez lo llamó así. Él sonrió débilmente. Ahora sí puedo. Minutos después, su respiración se detuvo. Un silencio helado llenó la habitación. Nadie habló. Elena se tapó el rostro, Rodrigo salió furioso y Julián apretó los dientes. Días después, en el funeral, Mariana permaneció de pie junto al féretro, con la mano de su madre entrelazada con la suya. Las miradas de los demás familiares seguían siendo duras, pero ya no le importaba. Sabía que la herencia no era solo económica, sino emocional, había heredado también el desprecio, y con él, la oportunidad de demostrar su valor. Mientras los asistentes se marchaban, el abogado Herrera se acercó. Tu padre te admiraba, Mariana. Siempre dijo que eras la más parecida a él. Espero no repetir sus errores, respondió ella. Esa noche, mirando el cielo de la ciudad, Mariana comprendió que su vida ya no sería la misma. Su padre había muerto, pero su legado, de poder, culpa y redención, apenas comenzaba a vivir dentro de ella. El tiempo después del funeral fue un torbellino de reuniones, decisiones y silencios incómodos. Aunque el señor de la Vega ya no estaba, su sombra seguía presente en cada rincón de la empresa. Mariana, ahora copropietaria, se enfrentaba a un nuevo reto: ganarse el respeto de una familia que la consideraba una intrusa y de un equipo ejecutivo que no aceptaba su autoridad. Las primeras semanas fueron duras. Julián tomó el control del consejo familiar y comenzó a limitar su participación en las juntas. En los correos importantes, omitía su nombre deliberadamente. Cuando Mariana pedía hablar, él respondía con tono seco. Tú aún estás aprendiendo cómo funciona esto. Deja que los mayores se encarguen. Ella, contenida, solo asentía. No valía la pena discutir. Prefería demostrar con hechos. Cada día llegaba antes que nadie y revisaba los informes financieros, detectando errores que nadie más notaba. Cuando entregaba sus reportes al consejo, los directores externos quedaban sorprendidos por su precisión. Esta proyección es excelente, señorita López, le dijo uno de ellos en una sesión. No había visto una presentación tan clara en años. Gracias. Es el resultado de trabajar desde abajo, donde se ve todo con otros ojos, respondió con serenidad. Aún así, los hermanos seguían reacios. Elena no soportaba su presencia. No te engañes, le dijo un día en el estacionamiento. Puedes tener un papel firmado, pero nunca tendrás nuestro apellido en el corazón. No lo necesito, contestó Mariana. Mi valor no lo determina un apellido, sino lo que soy capaz de construir. Esa respuesta quedó flotando entre ellas, como una bofetada silenciosa. En casa, Teresa empeoraba. El tratamiento de diálisis la debilitaba cada vez más, pero no dejaba de alentar a su hija. No te dejes aplastar, hija, le decía con voz suave. Lo que estás viviendo es la cosecha de tu esfuerzo. Nadie puede robarte eso. A veces quisiera tenerte conmigo en la oficina, para recordarme que puedo soportar todo, respondía Mariana entre lágrimas. Estás hecha para resistir. Y cuando el respeto llegue, no será por lástima, sino por mérito. Los días pasaban, y Mariana empezó a notar movimientos sospechosos dentro de la empresa. Algunos proyectos se atrasaban, facturas desaparecían, y un proveedor había denunciado pagos duplicados. Revisó documentos y descubrió irregularidades en la firma de Julián. Esto no puede ser un error, murmuró revisando los archivos. Llamó al abogado Herrera. Necesito que revise estos documentos. Algo no está bien. El hombre los examinó con gesto serio. Esto es fraude financiero, Mariana. Si sale a la luz, la empresa se hundirá. Entonces hay que enfrentarlo, respondió ella sin vacilar. Días después, convocó una reunión de emergencia. Los directores,
Los hermanos y el abogado se sentaron alrededor de la mesa. Mariana colocó los documentos sobre la superficie pulida. He encontrado irregularidades graves en los pagos del último trimestre. Aquí están las pruebas. Julián palideció. ¿Me estás acusando de robo? No te acuso, presento hechos. Las transferencias se hicieron con tu firma, pero no aparecen en los registros de contabilidad. ¿Insinúas que falsifiqué documentos? No insinuó nada. Los auditores externos lo confirmarán. El silencio se volvió insoportable. Elena miró a su hermano con desconcierto. ¿Es cierto, Julián? Él golpeó la mesa con fuerza. No tengo por qué responderte a ti ni a esta usurpadora. Mariana no se movió. Esta usurpadora está protegiendo el legado de nuestro padre, el mismo que tú estás manchando. La tensión explotó. Rodrigo intervino, intentando mediar. Basta. Tenemos que resolver esto con cabeza fría. No hay nada que resolver, dijo el abogado Herrera. Si se confirma el fraude, el Consejo lo destituirá. En los días siguientes, la investigación reveló la verdad. Julián había desviado dinero a cuentas personales. Fue destituido del Consejo y obligado a devolver los fondos. La noticia se filtró a los medios, y los titulares hablaban de la hija reconocida que salvó la empresa. Mariana se sintió aliviada, pero también triste. No había querido destruir a nadie, solo limpiar el nombre de la compañía y el suyo propio. En casa, Teresa sonrió débilmente al escuchar la noticia por televisión. Tu padre estaría orgulloso. No sé si orgullo sea la palabra, mamá. Solo hice lo que debía. Eso es exactamente lo que él deseaba de ti. No vayas a cambiar tu esencia. Días después, en una reunión del nuevo consejo, los hermanos la miraron con una mezcla de respeto y vergüenza. Elena se levantó y habló por primera vez sin hostilidad. Mariana, te debo una disculpa. Pensé que querías aprovecharte de nosotros. Pero hoy sé que sin ti, la empresa se habría desplomado. Mariana la observó con serenidad. No busco disculpas, solo colaboración. Somos familia, lo queramos o no. Rodrigo asintió. Tienes razón. Nuestro padre te eligió por algo. Por primera vez, sintió que su esfuerzo comenzaba a rendir frutos. No había ganado una guerra, pero sí un terreno, el respeto. Aquella noche, volvió al hospital con flores. Teresa dormía profundamente. Mariana se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo logré, mamá, susurró. Ya me escuchan cuando hablo. Su madre abrió los ojos y la miró con ternura. Te dije que el respeto no se pide, se gana. Y tú lo ganaste con el alma. Mariana apoyó la cabeza sobre su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que cargaba desde niña comenzaba a disiparse. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como promesas de un futuro distinto. Aún faltaban heridas por sanar, pero en su interior sabía que había pasado la prueba más difícil, la de merecer su lugar sin renunciar a su origen. El aire, cargado de humedad por las lluvias de la noche anterior, traía consigo un olor a tierra nueva, a esperanza. María se miró al espejo antes de salir hacia la empresa. Llevaba un traje color marfil, sencillo pero elegante. En sus ojos se notaba la serenidad de quien ha pasado por demasiadas tormentas y ha aprendido a mirar el horizonte sin miedo. Su madre, sentada en la cocina, la observó con ternura. Estás hermosa, hija. Tu padre hizo una pausa. Bueno, él estaría orgulloso. María sonrió con melancolía. Tal vez lo esté, mamá. Quizás desde donde esté, al fin entiende lo que nos hizo pasar. En las últimas semanas, la relación con sus medios hermanos había mejorado lentamente. No era fácil borrar años de resentimiento, ni tampoco los prejuicios que la acompañaron toda su vida. Pero algo había cambiado. María había demostrado que su lugar allí no se debía a una herencia, sino a su esfuerzo. Había propuesto nuevos proyectos,
mejorado la comunicación entre departamentos y conseguido que la empresa cerrara el trimestre con ganancias récord. Su talento era indiscutible. Aquel día tenía una reunión importante con el consejo directivo. Era la primera vez que iba a hablar como una de las herederas principales. Sentía nervios, pero también una paz interior que nunca había experimentado. Al entrar al edificio, algunos empleados la saludaban con respeto. Ya nadie la veía como la hija de la sirvienta, sino como la mujer que había transformado su destino sin rencor. Cuando la junta comenzó, Mauricio, uno de los hijos mayores del empresario fallecido, pidió la palabra. Su tono era diferente, más humano, más contenido. Antes de seguir con los temas financieros, quiero decir algo, dijo mirando a María. Sé que no te lo hemos puesto fácil. Nos costó aceptar lo que pasó y lo que representas. Pero en estas semanas has demostrado una fortaleza que ninguno de nosotros tuvo. Y yo, en nombre de mis hermanos, quiero pedirte disculpas. El silencio llenó la sala. María sintió un nudo en la garganta. No era una disculpa vacía, sino una rendición honesta. Gracias, Mauricio, respondió ella con voz temblorosa. No busco venganza ni trato de ocupar el lugar de nadie. Solo quiero que esta empresa, la que mi madre ayudó a mantener desde la sombra, siga creciendo. Y que todos podamos sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Los demás asintieron, incluso Isabel, la hermana que más había mostrado rechazo. Después de la reunión, María caminó por los pasillos con una mezcla de alivio y emoción contenida. La luz que entraba por los ventanales parecía acariciarla, como si el edificio mismo reconociera su historia. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su madre más débil. La enfermedad había avanzado, pero su espíritu seguía intacto. ¿Cómo te fue hoy, hija?, preguntó con voz suave. Muy bien, mamá. Creo que al fin me están viendo como parte de ellos. La madre sonrió. No lo dudes, María. Las raíces no mienten, y tú tienes las del amor y el trabajo honrado. María se sentó junto a ella, tomó su mano y le contó los detalles del día. Hablaron durante horas, riendo entre recuerdos y lágrimas. En un momento, la madre le pidió que le leyera de nuevo la carta del empresario, la que el abogado le había entregado semanas atrás. Perdóname por el silencio, decía la carta. No tuve el valor de enfrentar mis errores. Tú y tu madre merecían mucho más. Espero que esta herencia no sea vista como dinero, sino como una oportunidad para reparar el daño que causé. Al terminar de leerla, María soltó un suspiro largo. Ya no le guardo rencor, mamá. Creo que lo perdono, de verdad. Eso te hace más libre, hija, susurró ella. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el corazón. Días después, la madre falleció en paz. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también un legado de fortaleza. María organizó una misa íntima a la que asistieron los empleados de la empresa, el abogado y los hermanos. Durante la ceremonia, no hubo resentimiento ni distancia. Todos sabían que aquella mujer había sido el pilar silencioso detrás de muchas vidas. Pasaron los meses, y María siguió creciendo dentro de la empresa. Con el tiempo, fue nombrada directora de responsabilidad social, un cargo que le permitió implementar programas para apoyar a mujeres trabajadoras y jóvenes en situación vulnerable. Su historia inspiró a muchos. Una tarde, en la terraza del edificio principal, Isabel se acercó a ella. María, dijo con timidez, quería darte las gracias. ¿Por qué darte? Por no rendirte, por perdonarnos. María la miró con una sonrisa sincera. El perdón no es olvido, Isa. Es aprender a ver el dolor con otros ojos. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Isabel extendiendo la mano. Claro que sí, respondió María, estrechándola con afecto. El sol se ocultaba sobre los cerros de Monterrey cuando María levantó la vista al cielo. En su interior ya no había miedo ni rabia, solo gratitud. Recordó las palabras de su madre:
las noches de esfuerzo y lágrimas, y entendió que su vida era la prueba de que el amor y la dignidad pueden vencer cualquier marca del pasado. Aquel día, con el viento acariciando su rostro, comprendió que había cumplido su destino. No como la hija de una sirvienta, ni como la heredera de un empresario, sino como una mujer que había aprendido a perdonar para poder ser verdaderamente libre. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.